Buenas tardes, amigos de Rompiendo Límites. Bienvenidos nuevamente a esta nueva secuencia. La vez pasada tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes y de poder hablar una corta meditación acerca de lo que es maldiciones. Hablé acerca de las palabras que matan. Palabras que matan y di el concepto de lo que es maldición y de lo que es bendición. Lo cierto es que hoy en día hay gente que está recibiendo maldiciones en su vida y esto es simplemente por la mera ignorancia que hay en sus vidas. Cuando el ser humano está lleno de conocimientos, cada día se puede decir que es menos ignorante. El conocimiento nos lleva a nosotros a poder ver ciertas realidades tangibles e intangibles. Lo cierto es que hoy nosotros pecamos a veces por hierro. Como dice la Biblia, hierro es simplemente un error por desconocimiento, por falta de conocimiento. Entonces podríamos decir que la ignorancia es un pecado. Y lo vamos a saber por qué la ignorancia es un pecado. Al igual que el conocimiento, la ignorancia tiene en la escritura de la palabra de Dios, tiene una connotación, ¿no?, más moral que intelectual. Y hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado acerca de lo que es maldiciones. Yo dije que maldición es una imprecación, es decir, es un deseo muy fuerte con todo el alma y con todo el corazón de desearle perjurio a una persona, desearle el mal a una persona, que se muera, que le vaya mal en los negocios, que todo le salga mal en la vida. Esas son maldiciones. Pero también dije que cualquier persona no puede lanzar maldiciones así por así. Lo único que está haciendo esa persona es acarrear por ignorancia, ¿no?, llevarse un pecado más. Porque las personas que solamente pueden maldecir son personas dentro del mundo cristiano, ¿no?, personas que son de una talla espiritual grande y también los hechiceros y los brujos que están dentro de lo que es el mal. Ellos también invocan a los espíritus y lanzan las maldiciones a las personas que quieren hacer daño. Hoy quiero hablar la segunda parte de las maldiciones acerca de lo que lleva a que muchas personas acarreen maldiciones sin saber. Yo dije que la maldición, más que todo, es, al igual que el conocimiento, la ignorancia en las escrituras tiene más connotación, ¿no?, que más en lo moral que en lo intelectual. Y esto lo podemos ver, ¿no? Hay secciones de algunos casos, por ejemplo, cuando Pablo dice, hermanos míos, no quiero que ignoréis, ¿no?, lo que Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, está tratando de decir, hermano, quiero que ustedes tengan conocimiento, quiero que sepan. Eso es lo que quiere decir. Por eso él dice, en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, hermano, no quiero que ignoréis, ¿no? En el Antiguo Testamento, si usted tiene su Biblia, en el Antiguo Testamento, el hombre que pecaba, aún por hierro, mejor dicho, por error, sin saber que había pecado, los israelitas eran conocedores de la ley y sabían que ya habían pecado y que Dios estaba muy enojado con ellos. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Es llevar un becerro y sacrificarlo para que en el altar, para que Dios recién pueda perdonar sus pecados. Voy a leer un versículo que dice, en Números capítulo 15, versículo 24, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación ofrecerá, dice, un novillo por holocausto, en olor grato a Jehová, con su ofrenda de libación, conforme a la ley, un macho cabrío en expiación. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, y quieras que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Casi la mayoría de las personas dice, es imposible que Dios, siendo un Dios tan bueno, un Dios tan perfecto, pueda castigarme por un error
o por un pecado que yo he cometido sin darme cuenta. Pero qué equivocado está usted, hermano. La Biblia dice que es un pecado, y lo vuelvo a leer, y dice así: no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Los israelitas sabían que estaban pecando, y por eso ellos de inmediato, para poder ser perdonados, tenían que ir, sacrificar un becerro y pedirle perdón a Dios. Y Dios optaba por perdonarlos. En Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Ahora, veamos, falta antepone a conocimiento. Significa ignorancia. Traduciéndolo eso, mi pueblo muere por ignorante. Aunque suena fuerte eso de la palabra ignorante, no lo tome usted mal, mi estimado amigo. Yo también soy un ignorante porque desconozco muchas cosas. Pero, como yo dije, que en las Santas Escrituras más connotación tiene la ignorancia que el conocimiento, y más en lo moral, es que Dios no perdona el pecado. Por más leve e insignificante que sea, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora usted dirá, pero tantos años de mi vida, 30, 40 años de cristiano que yo tengo, ¿cuántos pecados habré cometido yo? ¿Y cómo sé que yo he pecado? Mire, estimado amigo y hermano en la fe, el Espíritu Santo ha sido enviado después que murió el Señor Jesucristo para que sea, dice, el que edifique nuestras vidas, para que sea nuestro consolador, para que nos ilumines, para que sea nuestro maestro, para que sea nuestro guía. Lo único que usted tiene que hacer para que usted no cometa errores y acarree maldiciones por ignorancia es pedirle al Espíritu Santo, decirle: oh Espíritu de Dios, yo quiero que tú pongas tu luz en medio de este corazón, ¿no? Y de mis recuerdos que están totalmente oscuros y que no recuerdo, y me digas qué pecado he cometido. Y yo estoy muy seguro que el Espíritu de Dios lo hará recordar a usted qué tipo de pecado usted no confesó ante los ojos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesares todos vuestros pecados, Jesucristo es justo y fiel para perdonar todos los pecados. Eso es cierto. Muchos se valen de ese versículo para decir que es imposible tener maldiciones en nuestra vida, porque si aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, es que no podemos tener pecado. Por supuesto, si usted es un buen cristiano, y si usted nunca se equivoca, y que realmente pidió perdón a Dios, y no está en yerro, y no está en equivocaciones y en errores, usted no lleva ningún tipo de maldición, usted rompió las maldiciones. Pero recuerde que hay maldiciones que hay que recordar a través del Espíritu Santo para que usted sea totalmente perdonado. Porque Él dice en Juan capítulo 1, versículo 9, si confesares todos, la palabra todo abarca una totalidad, todo un universo. Y por lo tanto, no es solamente suficiente decir a Dios: ¿sabes qué, papá? Dios mío, perdóname por todos los pecados que he cometido. Usted tiene que especificar. Si usted cometió un error con su madre o con su padre y ha tenido muchos errores, no solamente usted va a ir a su casa, aunque usted esté arrepentido, y le va a decir: papá, perdóname. No, papá, usted tiene que decirle: papá, me he equivocado, he sido altanero contigo, te he levantado la voz, te he faltado el respeto, he golpeado a mi madre, he golpeado a mis hermanos, he robado. Yo te pido perdón sincero, estoy arrepentido de cada pecado y de cada cosa que yo he hecho. Entonces el papá o la mamá es solícito a perdonar. Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos puede perdonarnos. Ahora ya no es necesario que usted, ante un yerro, ante una ignorancia en su vida, usted pueda coger un animalito, sacrificarlo en el altar para que usted sea perdonado. Jesucristo, el Hijo de Dios, se sacrificó, el Cordero inmolado en la cruz. Lo hizo con todo su amor. Lo hizo para que usted ya no tenga los problemas de la ley de antes. La ley a usted lo sentenciaba, lo juzgaba y lo declaraba, ¿no?, un pecador y culpable. Jesucristo dice que no vino a abrogar la ley. Es cierto, Él no vino a abrogar la ley,
Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él hizo su ley. Mejor dicho, la ley que le dio a Moisés fue una ley no dura, una ley, como podemos decir, la letra sin el espíritu no vale. Pero si a la letra, no a la palabra, se le antepone el espíritu, hay vida. Jesús en la cruz puso su espíritu de amor y de cariño para todos nosotros, no solamente para salvarnos del pecado, sino darnos, dice, una vida eterna. Él se sacrificó por usted, se sacrificó por su familia, por todo el mundo y por mí mismo. ¿Para qué? Para darnos, dice, la vida eterna. Llevó todas las maldiciones en la cruz. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, la ley, el ser humano ya no se salvaba simplemente por cumplir la ley. Esa ley dura y sin la gracia y sin el Espíritu de Dios murió. No significa que la fe invalide la ley. Significa que el amor de Dios hizo que la ley no sea flexible, y basta con tener fe y pedir perdón a Dios. Nosotros somos libres del pecado y no es necesario que usted esté matando muchos animalitos constantemente para que usted sea perdonado. Mi estimado amigo, dice, la fuente del verdadero conocimiento por lo cual muchas personas hoy en día no deberían equivocarse. ¿Quiere saber usted qué versículo podemos leer? En Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque en ella encontraréis, dice, la vida eterna. El escudriñar significa mucho más que leer. Y más que leer significa investigar. Y más que investigar es ir hacia la raíz, hacia lo más profundo. Buscar, rebuscar, investigar, indagar. No le está diciendo que usted solo lea la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia, ¿no? Como cristiano que es, o como secular que es, lea la Biblia e investigue. Porque muchas veces solamente nos dejamos llevar por lo literal. Y hay muchas palabras en las cuales a veces nos confunde y tenemos que ir a un diccionario, ¿no? Estimado amigo, si usted escudriña la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, si usted pide al Espíritu Santo que lo guíe, estoy muy seguro que habrá mucha vida en abundancia para usted. Porque usted así, escudriñando la palabra de Dios, va a tener vida no solo usted, sino también su familia. Entonces, el verdadero conocimiento para salir de esta ignorancia que nos acarrea el pecado y nos acarrea también maldiciones, es que usted deje de ser ignorante y empiece realmente a tener el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Razones legales. Cuando hablamos de las maldiciones, estamos hablando de que hay razones legales por los cuales el enemigo tiene derecho a poder tocar su vida, como también no tiene derecho de tocarla y usted tiene el poder para echarlo fuera, porque no hay derecho. Yo hablé acerca de lo que es el pecado, yo recuerdo hace bastantes semanas, y dije que en griego, amartema significa errar en el blanco. Es disparar, en lugar de disparar a un sitio ya conocido y que sabemos que el blanco es en ese lugar, nosotros erramos el blanco a propósito y lanzamos hacia otro lado. Eso significa pecado. Pero también hay otra palabra, es parabasis, ¿no? Parabasis significa salir del límite, salirse de la frontera. Y eso también es pecado. Son las razones legales que tiene Satanás para poder lanzar maldiciones sobre su vida. Esas razones porque usted está saliéndose del límite, porque usted está errando en el blanco. Y cuando usted, en lugar de apuntar hacia el bien, apunta hacia el mal, en lugar de apuntar no a las cosas de Dios, apunta a las cosas del mundo, usted le da el derecho a Satanás, si es que apunta hacia el mundo, porque está en su territorio. Y por lo tanto, usted le está dando todo el derecho legal para que él haga lo que él quiera con usted. Dice en Deuteronomio capítulo
30, versículo 15, versículo 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, dice, la vida, la muerte y el mal. Escoge tú, pues, la bendición o la maldición. Hay muchos que se oponen y que siguen diciendo de que ya no hay maldición. La maldición siempre va a existir. Mire, en Deuteronomios capítulo 27, versículo 28, dice, escoge el bien y escoge el mal. Y dice y especifica capítulo por capítulo que si tú te volvieras a mí y cumplieras todos los mandamientos, no te faltará absolutamente nada. El Señor bendecirá, dice, tu canasta familiar. Y no habrá lluvia tardía para ti. En cambio, pero si tú me desobedecieres y te fueres, ¿no?, hacia dioses paganos, comete un pecado, es tan fácil arrodillarse en silencio y pedirle perdón que usted ya es perdonado. Antes no era así. Si una mujer cometía el adulterio, el pueblo salía y la apedreaba. Si un hombre mataba al otro, tenía que huirse de la ciudad hacia otra ciudad de protección, porque de lo contrario el otro tenía todo el derecho de matarlo. Y así habían leyes que favorecían más que todo a la muerte. Y el hombre moría apedreado, moría desangrado, y eso no se da con la nueva ley de Jesucristo. Antes era ojo por ojo, diente por diente, ahora no. Si tu enemigo te golpeare o te abofeteare en el lado derecho, dale la izquierda. Eso significa que el mal se paga con el bien. Si te maldicen, bendícelo. Esa es la obligación de cada cristiano. No acarreemos por ignorancia nosotros maldiciones. Hay dos maneras de cometer errores. El yerro que antes se cometía, yerro digo equivocación, error, era el primero, era una equivocación sin darse cuenta. Y el otro era una equivocación a sabiendas, haciéndose que no sabe. Pero ambos están acarreando maldición. El pueblo de Israel siempre se caracterizó, si usted ha leído la Biblia, estaba leyendo ayer Sansón, ha habido muchos jueces, y Dios utilizó a todos estos jueces para poder pelear por Israel y liberarlos de los ataques de los enemigos de todo alrededor, ¿no?, de Israel. Todo el mundo atacaba a Israel. ¿Pero por qué? Es porque Israel parece que había llevado la herencia de Egipto, porque a pesar que Dios había hecho grandes milagros en su vida, él seguía adorando a Moloc, como dije la vez pasada, ¿no?, adorando a Astarot, a Baal y a otros dioses más, y no entendían. Por eso Dios mandó, ¿no?, a diferentes héroes para que salven a Israel. Uno de ellos fue Sansón. Sansón fue escogido para que sea un héroe y para que sea un siervo de Dios, nazareno de nacimiento. Pero él escogió, ¿no?, el impulso, el deseo de la carne antes que ser realmente un verdadero siervo de Dios. Aunque es cierto que al último se arrepintió, pero perdió gran parte de su vida y no cumplió lo que Dios le había encomendado. El pueblo de Israel siempre ha sido liberado una otra vez, y Dios maldecía muchas veces la tierra, ¿no?, por ellos. Y los maldecía haciendo de que otros países vengan, los capturen y los tengan como esclavos. Por eso dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Traducido, les dije, es mi pueblo muere por ser ignorante, porque no lee. Si usted lee la Biblia, ha habido grandes hombres que tuvieron que leer la Biblia, y mujeres también, que leyeron la Biblia al pueblo de Israel en sus momentos más difíciles, como Esdras, como Nehemías. Leyeron la Biblia y el pueblo de Dios, dice, el pueblo de Israel lloraba con gran sentimiento y recordaba los grandes milagros que Jehová de los ejércitos había hecho con ellos. Y solo así, recordando, volvían por un tiempo nuevamente a servir a Dios. Pero usted se ha puesto a pensar por qué iba siempre, cada 40 años, cada 50 años, cada 70 años, se volvía a repetir, Israel volvía a cometer nuevamente los mismos pecados. Es porque había maldiciones en su vida. Y ellos no llevaban a sus hijos realmente
a la lectura y a la comprensión de la lectura. Y muchas veces nosotros como padres estamos descuidando a nuestros hijos, no le leemos la Biblia, no le explicamos y no hacemos nada para que ese niño cuando crezca y sea un jovencito o un adulto, no se pierda. Ahora las influencias de la radio, de la televisión, los amigos y esta casi religión, o por decir religión, el humanismo como filosofía hueca, hoy en día está llevando al precipicio a muchos jóvenes que están cayendo seducidos por esas filosofías aparentemente sabias, pero que detrás de esa sabiduría es una sabiduría maligna. El humanismo hoy en día pregona, dice, todo lo que tú te haga sentir bien, hazlo, con tal que te haga sentir bien. Y yo lo hablé la vez pasada cuando hablé acerca de lo que es el placer. Es que no todo le está permitido al hombre. El hombre puede hacer de todo, pero no todo le es lícito, ¿no? Si tienes deseos de pecar, simplemente porque te va a hacer sentir fornicar o cometer adulterio, no lo vas a hacer por hacerte sentir bien y agradar a la filosofía del humanismo. Eso conlleva a nosotros maldiciones. Y esto es por la ignorancia. Esperemos que nuestros hijos y los hijos de ustedes lleguen a tener el verdadero conocimiento y no sean ignorantes y caigan en yerro, caigan en pecado. La maldición y la bendición en nuestras vidas, dice, dependerán del conocimiento que tenemos de las enseñanzas del Señor. Esto es cierto. Y hay una grande responsabilidad en los pastores, en los líderes de la iglesia, en los laicos y en los obreros, en aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, en el cristianismo. Una obligación es de enseñar la palabra de Dios. Y yo quiero leerles un versículo. En Ezequiel capítulo 44, versículo 23 dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué más? Le está especificando acá a los líderes, ¿no?, de todas las épocas, es que tienen que enseñar a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. En la palabra de Dios está escrito, estimado amigo y amiga y hermano en la fe. Es la obligación de los pastores, es la obligación de los líderes de enseñar con profundidad la palabra de Dios y no ser egoístas. Decir, si yo le enseño todo lo que yo sé, luego va a ser más que yo o va a saber igual que yo. No. Si usted piensa así, realmente qué pena, usted tendrá que dar cuenta algún día a Dios. Ahora, seguimos hablando de las maldiciones. Muchos me han preguntado, ¿cuántos tipos de maldiciones hay, hermano Alain? Yo les digo que hay 3 tipos de maldiciones. Apunte bien. La primera maldición, el primer tipo de maldición es la maldición, las maldiciones enviadas por Dios. 1, las maldiciones enviadas por Dios. Les dije de que Dios castigaba a su pueblo de Israel, ¿no? Y las maldiciones que Dios lanza puede utilizar demonios o Él lo puede utilizar directamente para poder castigar a un pueblo rebelde. Y lo hacía a través de la atmósfera, de las lluvias, de la falta de lluvias, ¿no? Eso es el poder de Dios. Como castigó también al pueblo de Egipto, ¿no?, con diferentes tipos de plaga, y es para que vean el poder de Dios sobre esos falsos dioses que tenían los egipcios. Y Dios a través de la historia también ha lanzado maldiciones, porque, ¿no?, en Deuteronomios capítulo 27 y 28 dice: escoge tú la bendición y la maldición, pues si tú te apartaras de mis mandamientos, te maldeciré. Entonces hay maldiciones por parte de Dios. Es la primera maldición. Y la segunda son las maldiciones que tiene el derecho legal de lanzar Satanás y todos sus séquitos, todos sus demonios. Es el derecho legal, porque hay un derecho que usted le ha dado, entonces hay derecho a que él pueda lanzarles maldiciones. ¿Y cómo así? Si usted fornicó, si usted cometió adulterio, si usted es un mentiroso, si usted constantemente está dando falso testimonio a su prójimo, y etcétera, 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 y otros tipos de pecado, Satanás dice, bueno, está mintiendo, es un mentiroso ante la gente y quiere justificarse ante los hermanos de la iglesia, pero por escondidas y a escondidas está cometiendo muchos pecados. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiero. Y Satanás tiene todo el derecho de lanzarle las maldiciones.
Y aprovecha como a veces lo aprovecha. Hay personas que nos ganamos enemigos muchas veces y esos enemigos Satanás lo utiliza para a través de la hechicería, de la brujería, lanzan maldiciones en su negocio, en, en su familia, para que le salga mal, para que usted tenga una enfermedad. Bueno, es porque usted está desequilibrado, porque usted no está en la palabra de Dios, no está en la ley de Dios. Por lo tanto, él tiene derecho porque usted está en el territorio de él. El segundo es el derecho, son las maldiciones enviadas por Satanás y sus servidores, pero sin derecho legal. Sin derecho legal. Las dos primeras, usted tiene que primeramente confesar su pecado a Dios. Decir que usted es un pecador, arrepentirse de los pecados, pedir a Dios que quebrante la maldición y en el nombre del Señor Jesucristo, una vez que ya está, usted puede echar a Satanás a través de la sangre de Jesucristo, fácilmente. Y el otro derecho que tiene Satanás cuando mejor dicho, cuando lanza una maldición sin derecho legal, es fácil, es rápido. Usted no tiene por qué pedir perdón porque usted no ha cometido ni un pecado. Lo único que usted tiene que hacer es reprenderlo en el nombre del Señor Jesús y esa maldición se fuma, se va, porque Satanás no tiene derecho sobre su vida porque usted está buscando a Dios de todo corazón. Vuelvo a repetir, hay tres tipos de maldición. El derecho que tiene Dios de poder maldecir, ¿no? Porque usted ha quebrantado su ley. Es igual, yo le pongo un ejemplo. Usted cuando cruza la vereda y no respeta el semáforo, usted se pasa, ¿no? La luz roja, tenga auto o no tenga auto, el policía de tránsito se va a acercar y le va a imponer una infracción. Usted no lo va a decir, ¿sabe qué, señor policía? Yo la verdad no sabía. Aun cuando realmente usted no sabía, usted merece una sanción por ignorante. Porque esas cosas se deben de saber. ¿No es cierto? Entonces Dios tiene todo el derecho de castigar al hombre que se le rebele. Porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Ahora, este es lo primero, el derecho que tiene Dios de enviar maldiciones. Lo segundo, dije, las maldiciones enviadas por Satanás y todos sus demonios de poder lanzar maldiciones en nuestras vidas. Y lo dije bien claro, Satanás, desde el momento que usted se ha metido en su territorio, él puede hacer lo que él quiera, porque usted está dentro de su mundo. Y el otro es porque por más personas, enemigos que usted tenga, y le lance maldiciones, usted de inmediato puede romperlas porque no hay ningún derecho en su vida de Satanás de poder hacerle daño. Esas son las tres clases de maldición que existen. Ahora, ¿cuál es el propósito? Usted se ha puesto a pensar cuál es el propósito de las maldiciones. Vamos a especificar. Son dos propósitos. Las enviadas por Satanás a través de sus servidores, utilizando a los demonios, es que el propósito es causarle daño, enfermedades, muerte, ¿no? Desgracias a las personas, ¿no? Que han traspasado el lindero. Como decir, amartema o parabasis, que es pecado. Han errado en el blanco y se han salido de la frontera. Por lo tanto, estimado amigo, dije, hay dos propósitos. El primero le dije que Satanás tiene todo el derecho de hacerles daño porque usted ha traspasado y se ha ido a su mundo. Y por lo tanto, de su propósito de Satanás, a través de las maldiciones, será causarle daño a usted como persona y como hijo de Dios. El segundo son las enviadas por Dios, pero son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el que Satanás lanza sus maldiciones para causarle daño a usted, para causarle desgracias, miserias, pobreza? ¿Y cuál es la diferencia entre las maldiciones que Dios lanza? ¿Cuál es el propósito de las maldiciones de Dios? Es encauzarle a usted en el buen camino, a que usted reflexione, a que usted piense que está cometiendo un pecado y está en error, sea por hierro, sea por ignorancia o por desobediencia, lo que sea, pero Dios quiere, a través del castigo, a través de las pruebas y a través de las dificultades, quiere que usted vuelva a Él. Pero si en caso que usted, a pesar de las pruebas y
de todo el castigo que Dios le viene para que usted entienda y no quiere aceptar su castigo, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque la paga de cristiano y hermano en la fe no acepta el castigo de Dios. Tenemos que agachar la cabeza y tenemos que arrodillarnos y tenemos que pedir perdón. Yo siempre he dicho desde que empecé el programa acá en Rompiendo Límites que yo no creo en religión. Y lo voy a volver a decir nuevamente aquí en Rompiendo Límites. Yo no creo en religión, yo creo en un cristianismo auténtico. Si usted está encauzado, ¿no?, y usted vive la realidad de la palabra de Dios, yo creo de que la ley no ha sido dada para el justo. Y yo quiero darle un versículo. Dice en 1 de Timoteo 1:9. Vamos a leer 1 de Timoteo 1:9. A ver qué dice. A ver si lo encuentran, me lo pasa. A ver. En 1 de Timoteo 1:9 dice, acá, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, etcétera, etcétera, etcétera. Significa mucho más pecado. Eso quiere decir que no tenemos los cristianos que temer a la ley, porque la ley no fue dada para los justos. La ley ha sido dada para los que transgreden la ley, para los pecadores. Hemos hablado acerca de las clases de maldición, también hemos hablado de los propósitos que hay detrás de las maldiciones. Y ahora, ¿quiénes son los que intervienen en las maldiciones? Usted se ha puesto a pensar, ¿quiénes son los que intervienen en las maldiciones? Escuche bien. Mayormente, y en su mayoría, los que intervienen en las maldiciones son los demonios. Son los demonios porque cuando una persona lanza una maldición, está deseando con todo su corazón, que a la persona a quien lanza la maldición le vaya mal. Esa persona que lanza la maldición tiene un poder espiritual. De hecho, que Satanás y todos los demonios se encargan de darle cumplimiento, se suben al vehículo de la maldición. Esta es la maldición y acá están los demonios. Los demonios se suben al coche de la maldición, de la palabra proferida, y lo lanzan hacia la persona a quien lanzaron la maldición. Entonces, hemos visto, estos son los demonios que intervienen en la maldición. Las maldiciones, como dije, por parte de Dios son totalmente distintas, porque cuando Dios lanza una maldición, yo le dije que hay un propósito, es de que restaurar a la persona, de hacerle ver sus errores, de sus equivocaciones y que vuelva nuevamente arrepentida. Lo hace a través, en la Biblia lo hemos visto, ¿no?, a través de diferentes tipos de castigo, de infertilidad, ¿no?, y de tantas enfermedades que hemos visto en la Biblia. Pero a través del arrepentimiento, de la súplica y de la oración, el cristiano o la persona que cree en Dios es librada de la maldición. Mi estimado amigo, me quedan solamente 2 minutos. Y en estos 2 minutos quiero aprovechar el primer minuto para decirte que hay un propósito en la vida, de cada hombre, y que Dios quiere que sea salvo. Dios no quiere que el hombre sea condenado. Es por eso que ha mandado a su Hijo unigénito para que tú seas salvo. Si estás escuchando la palabra de Dios, qué bien, me alegra por ti y por tu familia. Pero tienes la oportunidad hoy día de liberarte de tantas maldiciones en tu vida. Solo tienes que arrodillarte a solas y en secreto en tu cuarto y pedirle perdón a Dios por todos los pecados que cometiste. Una señora me comentó no hace mucho que estaba muchos años que no podía tener hijos y no recordaba y había pedido perdón a Dios por todos sus pecados, hasta que un día escuchó la prédica de un predicador que decía, tienes que pedir al Espíritu Santo que te haga recordar qué tipo de pecado hay en tu vida, lo cual no has confesado. Ya comenzó a recordar y a pensar, y el Espíritu Santo lo iluminó,
y recordó que ella en su juventud había abortado 2 veces. Dese cuenta, no podía tener hijos, había pasado como cerca de 10 años, no podía tener hijos. Cuando ella pidió perdón a Dios de todo corazón, a los 2 meses salió embarazada. Cuán importante es reconocer nuestras faltas y nuestras equivocaciones para poder ser feliz, ¿no? Y para poder liberarnos de esa carga pecaminosa que hay en nuestras vidas. Si tú tienes algún tipo de pecado, no se lo digas al cura, no se lo digas a nadie, solamente acércate en tu cuarto, en tu habitación, sola y en secreto. Pídele perdón a Dios, que al momento que te levantes y salgas afuera de tu habitación, ya tú eres perdonada. Y dale gracias a Dios por eso. Ahora el minuto que me queda es para pedirte que tú en un instante cierres tus ojos conmigo y pronuncies una oración conmigo. Esta es la segunda parte que yo estoy hablando acerca de las maldiciones. La próxima semana o el día que Dios quiera, hablaré acerca de la tercera y última parte acerca de cómo liberarnos de las maldiciones. Y prepárate si es que quieres hacerlo para ese día. En el nombre del Señor Jesús, cierra tus ojos conmigo y di: Señor, te doy gracias por la palabra que hoy he recibido. Señor, te doy gracias por esta bendición que tú has permitido tener, que yo escuche tu palabra. Hoy quiero rendirme ante tus brazos y decirte que hay muchas maldiciones en mi vida. Y quiero que a través de tu Espíritu Santo, esa luz tan fuerte y penetrante, alumbre la parte más oscura de mis recuerdos y pueda yo recordar en qué te fallé, en qué me equivoqué. Si hay maldiciones que mis padres cometieron o si yo te ofendí por hierro o por ignorancia y por equivocación, los cuales yo los confesaré y te pediré perdón. Señor Jesús, yo sé que tu palabra dice que si confesares todos vuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos todas nuestras faltas. Y yo creo en tu palabra y tomo tu palabra para mí, Señor. Gracias, gracias por esta bendición. Amén.